Bienvenidos al canal, ¿qué tal? Hoy día vamos a desarrollar el tema que sigue al ciclo de Krebs. Seguimos ubicados en la mitocondria y tenemos una ganancia energética dentro de la respiración celular llegando a su tercera etapa. La tercera etapa es la fosforilación, que consta de dos subfases. La primera es la cadena transportadora de electrones y la fase final, la quimiósmosis. Hasta el momento aparece el segundo sustrato, que es el oxígeno, que había estado oculto, que había estado rezagado y que se encuentra en la mitocondria. Para poder retomar la ganancia energética, se traduce en la adquisición que tenemos de transferasas o coenzimas reductoras que proveen energía a esta tercera etapa de fosforilación. Como sabes, esta tercera etapa de fosforilación es una etapa reductora, por tanto necesita un aporte energético, y el aporte energético la va a dar las coenzimas transferasas, que son el NAD en su etapa hidrogenada, nicotinamidinonucleótido hidrogenado, y el FAT, flavin amindinucleótido hidrogenado, FATH2. Estos dos son las moléculas energéticas que van a aportar. El ATP ya es una ganancia neta. El FAT y el NAT se van a canjear en esta etapa. ¿Y de dónde nacen? Dos NAT son producto de la glucólisis. Se generaron dos NAT en la glucólisis, y ningún FAT en la glucólisis. Dos NAT se han generado en la glucólisis. Otros NAT y otros FAT se generaron producto de la formación del acetilcoenzima. La formación del acetilcoenzima por cada piruvato nos dio un NAT. Entonces, si son dos piruvatos, acuérdate que en la glucólisis la glucosa se oxida en dos piruvatos, nos generó dos NAT adicionales, dos NADH adicionales, 2 NADH, ya has conseguido 2 NADH, y sumado a los productos de NAD y de FAT de Krebs, obtienes que en Krebs se han conseguido 6 NADH por los dos piruvatos, 6 NADH más 2 FATH, que son las coenzimas transferasas que van a aportar energía a la cadena transportadora de electrones. Entonces, en consiguiente, en resumidas cuentas, 10 NADH que se encuentran en una etapa reducida y que tienen la capacidad de aportar, son transferasas que aportan energía electroquímica, y dos FATH, que son productos de Krebs. Dos FATH2 que se encuentran en la cuarta reacción de Krebs, se producen en la cuarta reacción de Krebs, que es una reacción oxidante. ¿Y estos llegan a dónde? Estábamos antes en Krebs, estábamos en la matriz mitocondrial y ahora vamos a estar en la matriz, en la membrana interna, Te presento a la mitocondria, esta lámina la he encontrado, la he descargado, aquí es visible, muy parecida a la que vimos en clase. Estos 10 NADH y 2 FADH se han producido en el ciclo de Krebs, en la matriz mitocondrial, que es en este punto. Esta es la matriz mitocondrial, aquí se ha dado el ciclo de Krebs, y aquí se han producido estos 10 NADH y 2 FADH, coenzima A y otros productos de dióxido de carbono que se produjeron en esta ubicación, en la membrana, en la matriz mitocondrial. Entonces después vamos a la membrana interna, ¿no? La membrana interna que tiene cuatro complejos, el complejo 1, el complejo 2, el complejo 3 y el complejo 4. Es una membrana celular y tiene proteínas constituyentes. Ampliamos la imagen y vemos lo siguiente que sucede. Se da primero en el complejo 1, en la membrana interna, estamos en la membrana interna mitocondrial, se da una oxidación de esta transferasa NADH. Se oxida liberando hidrógenos que bombean estos hidrógenos y liberan electrones. Estos hidrógenos están yendo al espacio intermembranal entre la membrana interna y la membrana externa. Dos hidrógenos son bombeados producto de dos NADH y estos electrones de la ruptura son transferidos a la coenzima Q.
a una coenzima Q que se encuentra entre primer, la primera proteína, el primer complejo proteínico y el tercer complejo proteínico. Se dice que este es el complejo 2. Y la característica del complejo 2 es que no hay bombeo de protones. El bombeo de protones se da en el complejo 1, en el complejo 3 y en el complejo 4. En el complejo 2 ya no se oxida lo que vendría a ser el NAT. El que se oxida en el complejo 2, como vemos aquí a continuación, es el FATH. En el complejo 2, donde está la coenzima Q, el FATH2, que está reducido, se oxida, pero ya no aportando los hidrógenos, sino esos hidrógenos dándosela a la ubiquinona, que pasa a llamarse no ubiquinona, si no se encuentra en una etapa reducida que se llama coenzima Q2. La pregunta posible aquí es, ¿cuál sería la coenzima que se reduce en el complejo 2? La coenzima que se reduce en el complejo 2 es la ubiquinona porque se convierte en QH2. Esta es la pregunta que podría hacer. Y si te preguntan cuál es la coenzima que se oxida, la coenzima que se oxida es el FATH2, que se oxida en FAT, liberando rompiendo enlaces químicos y liberando hidrógenos. Pero los hidrógenos no se bombean al espacio intermembranal, como pasa en complejo 3 y en complejo 4, que están a continuación. Entonces, esta coenzima Q reducida pasa aportando su energía con hidrógenos y rompiendo los hidrógenos en el complejo 3. El complejo 3, esta coenzima Q ha liberado también a la parte exterior del complejo 3 dos iones de hidrógeno. La ruptura de los enlaces aporta energía al citocromo C, que va a llegar a un proceso de reductor en el complejo 4, encontrándose con el aceptor final, que es el oxígeno, que había estado oculto hasta este momento, y donde el oxígeno se enlaza con dos hidrógenos para formar lo que vendría a ser moléculas de agua. Y un nuevo bombeo de iones hidrógenos de excedente. Entonces, lo que se forma entre la membrana interna y membrana externa es una gradiente de concentración, una alta concentración de hidrógenos que genera una presión y va a ir encaminando la presión, en dirección, buscando un sitio de desfogue, debido al gradiente electroquímico que se ha formado, muy similar al gradiente electroquímico que se forma en la bomba de sodio-potasio y llega a una proteína transmembrana, una proteína llamada enzimática, llamada ATP sintasa. En la ATP sintasa se va a dar lo que vendría a ser el paso de todo el hidrógeno excedente el paso también del agua, formando una fosforilación, que voy a explicar a continuación, también conocida como quimiosmosis, y la segunda parte de lo que vendría a ser la fosforilación acoplada a la cadena de transporte de electrones, que esta es la cadena de transporte de electrones, y en esta parte, en la ATP sintasa, se da la fosforilación. Entonces, ¿hasta dónde llega la cadena transportadora de electrones? Hasta encontrarnos con el receptor final, que es el oxígeno. Producto de una generación de una gradiente de concentración, la presión arrastra el excedente de iones de hidrógeno y las moléculas de agua a la bomba de ATP sintasa que se encuentra en la membrana interna. Este arrastre energético genera la producción de fosforilaciones, una producción neta de fosforilaciones donde el producto de los NADH producidos por la glucólisis se forman entre 3 y 5 ATPs. Producto de la oxidación del piruvato, lo que vendría a ser la formación de la acetil-CoA, se forman 5 ATPs adicionales, 2 ATPs más que ganamos en el ciclo de Krebs, producto también de la ganancia de Krebs, 15 ATPs, y los dos FADH producen 3 ATPs, con una producción neta entre 30 y 32 ATPs, que pueden oscilar entre 34 y 36 en diversos ciclos de Krebs, donde también se forman moléculas de agua que incrementan el rendimiento energético. Nótese que esta fase que se da en la membrana interna y
también seguida de lo que vendría a ser la fosforilación oxidativa, lleva el nombre de quimiósmosis, ¿ya? Se da en la bomba de ATP sintasa, en la membrana interna. Si te ha gustado el material que se ha desarrollado, con eso da por fin lo que vendría a ser la respiración celular, no dudes en compartir la información y una vez, por favor, activa la campana y suscríbete. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en clase.